¿Por qué no nos presentás a Aureliano Tartaglione, el querido compañero de la Universidad de Buenos Aires, que está en Alemania y que nos visita? Con mucho gusto, Martín. Con mucho gusto porque lo conozco, es un amigo, le tengo una enorme admiración, no porque sea un gran científico, no me importa nada, sino porque lo bien que baila el tango. Este, pero Físico de la bueno, a ver, Universidad de Buenos Aires, doctorado en Ciencias de la Ingeniería del Instituto Balseiro, nada menos, con especialidad física de neutrones. Y ahora trabaja en Alemania, el compañero es bienvenido. bueno, recomiendo decirle Aure porque el padre lo castigó con el Aureliano Tartaglione, bueno, Tartaglione era su apellido, pero el Pero Aureliano Aureliano es un nombre muy criollo. claro que sí. Bueno, contá tu historia, Aureliano. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, mi nombre viene del libro de Cien años de soledad de García Márquez. Claro, Nací en el Aureliano. 75, exacto. Y en ese momento el libro de Gabriel García Márquez era un boom y mis padres lo habían leído. Y bueno, decidieron ponerme Aureliano por el coronel Aureliano Buendía y todos los Claro. aurelianos que aparecen en ese libro, Menos que mal que son no te unos pusieron el buen cuantos. día también. No, el Buendía, zafé. Sí, así es. Nosotros lo llamamos Aure, los amigos. Sí, sí. Y como, Me como llaman decía Aure, la Aure, Aurelio. presentación, Sí. la presentación debería ir por tu carrera de físico o de científico. Aure, ¿cómo se inició y cómo terminaste yéndote a Europa una o dos o tres veces, no sé? Yendo y viniendo, ¿no? Sí, bueno, mi carrera no comenzó específicamente con la universidad, como mucha de la gente que estudia estas carreras duras, calculo, o muchas otras quizás, pero comienza cuando uno es pequeño, ¿no? Tiene ya tendencia a ciertas disciplinas, a leer ciertas cosas, a interesarte por ciertos temas científicos. Y bueno, a mí me interesaba en algún momento más la física que otras cosas. eh, y bueno, decidí inscribirme en la carrera de física. Tuve la suerte de que mis padres pudieron ayudarme a estudiar en Buenos Aires. Así que vine acá a estudiar en el año 93 en la UBA. Comencé ahí con el CBC, que se hacía en ese momento. Y, y bueno, estudié física acá en la Universidad de Buenos Aires, ahí en Ciudad Universitaria. Y en el 2004, bueno, 2003 en realidad, obtuve una beca de CONICET. Era una beca cofinanciada en aquel momento de CONICET y la Comisión de Energía Atómica para hacer un doctorado en el Balseiro. Y me fui para el Balseiro, hice mi doctorado en Ciencias de la Ingeniería, en el Laboratorio de Física de Neutrones, y siempre mi trabajo tuvo que ver con neutrones, también acá en la UBA. Hice mi trabajo en el Laboratorio de Física del Plasma, que se llamaba en ese momento, con César Moreno, y trabajábamos en física experimental con un equipo que se llamaba Plasma Focus, producíamos neutrones con ese Plasma Focus y usábamos los neutrones para, por ejemplo, demostrar que se podía detectar agua o materiales hidrogenados usando esos neutrones. Y después en Bariloche hice mi doctorado también con neutrones. Y el doctorado tenía que ver con desarrollar un sistema que, usando los neutrones, permitiera detectar materiales peligrosos o ilícitos, etcétera, dentro de cargamentos portuarios. Eso fue el tema de mi doctorado. Y en aquel momento surgió ese tema de doctorado, era el gobierno de Duhalde, me parece, después de los 4 o 5 presidentes después de la Rúa, y salió ese tema porque querían desarrollar un sistema de detección de materiales para poner en las aduanas, en los puertos de desarrollo nacional. Y bueno, eso fue más o menos la motivación de esa beca. Y bueno, ese fue mi trabajo de doctorado. Después
Hice mi postdoctorado también en Bariloche, pero un tema relacionado, difracción de neutrones, no específicamente para detectar materiales ilícitos, sino más para ciencia básica. Trabajé también en proyectos relacionados al ARSAT-1. Con un grupo allá desarrollamos en aquel momento un detector de partículas cargadas que teóricamente iba a volar con el ARSAT-1. Finalmente no subió por cuestiones de peso, de tiempos, de presupuesto. O sea, ya el proyecto de ARSAT-1 estaba iniciado y estaba a punto de ser cerrado como proyecto. Entonces este desarrollo que habíamos hecho no se subió al satélite, pero todo el conocimiento sí se generó y fue muy útil para mucha gente, y para mí también. Y después comenzamos a trabajar cuando se lanzó el proyecto del reactor nuclear RA-10, que ahora está construido, casi terminado en Ezeiza. Se comenzó a pensar en un laboratorio para poner instrumentos para hacer ciencia en ese reactor, y yo comencé a trabajar con un grupito ahí en Bariloche para desarrollar un instrumento para hacer imágenes con neutrones, que es una de las muchas técnicas que se utilizan para aprovechar neutrones que provienen de un reactor de investigación. ¿Eso Y para el tema salud sirve mucho? no específicamente, es más para estudios de materiales. Se Materiales. utiliza para estudios de materiales, para estudiar materiales fósiles, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con desarrollo de baterías de litio, tecnologías que tienen que ver con almacenamiento de hidrógeno, celdas de combustible, en fin, muchas aplicaciones que tienen que ver con materiales o procesos que involucran materiales para los cuales los neutrones son particularmente una radiación muy útil, porque permiten observar cosas que con rayos X no se puede observar tan fácilmente. Entonces, como había que capacitarse para saber cómo funcionaba este tipo de instrumentos, que en ese momento había uno muy pequeñito en Bariloche funcionando, pero no era de alto flujo de neutrones y la más alta tecnología, digámoslo así. Algunos de mis directores tenían contactos con científicos de Alemania, de Múnich, de la Universidad Técnica de Múnich, y así, a través de ese contacto, se originó la idea de que yo viajara a Alemania, a Múnich, para aprender cómo funciona, cómo están diseñados esos instrumentos de imágenes con neutrones. Y así, bueno, apliqué a una beca en CONICET, la gané la beca y me fui a Alemania por un año a trabajar en la Universidad Técnica de Múnich en un instrumento que se llama Antares, que hace radiografía con neutrones y que en ese momento y aún hoy es un instrumento referente en el mundo, digamos. Y volví con ese conocimiento un año después, y desde el 2016, principio del 2016, ya estaba instalado en Buenos Aires a cargo del diseño de un instrumento de imágenes con neutrones para el reactor RA-10, dentro de un proyecto que se llamaba, o se llama todavía, Laboratorio de Haces de Neutrones, que pertenece a la Comisión de Energía Atómica. Año 2016, eso. Eso comenzó en el año 2016. Yo estuve allá en Múnich del 2014 al 2015, hasta octubre del 2015, volví acá, estuve unos meses en Bariloche y de principios del 2016 ya estaba acá en Buenos Aires trabajando en ese proyecto para ese instrumento que se llama, porque todavía existe el proyecto de hacer ese instrumento en el reactor R10, el instrumento se llama Astor. Y bueno, lo bautizamos porque el nombre esconde las palabras Advanced System for Tomography and Radiography, y por supuesto incluye el nombre de Astor Piazzolla, debido a que, bueno, a mí me gusta el tango y matamos dos pájaros de un tiro. Perfecto. Aureliano, te escucho como un ciudadano del mundo, ¿no? Un criollo con nombre colombiano, que conoces bien cómo trabaja Europa. Vos tenés si te dijera, una inserción, un lugar donde estás parado y decís pertenezco a esto, o es el mundo, es el planeta, lo tuyo, lo nuestro a través de tu voz, ¿no? Me encanta tu pregunta, Horacio. Sí, bueno, yo me siento
muy argentino. No soy porteño, soy originalmente de Comodoro Rivadavia, nací ahí, me crié en Trelew, en la provincia del Chubut. Después estudié en Buenos Aires y viví también en Bariloche, así que bastante tiempo en ambos lugares. Tengo como un tercio de la vida hasta los 30 años en cada parte, Patagonia, Buenos Aires y otra vez Bariloche. Así que en ese sentido soy bastante nacional, digamos. ¿La ciencia dónde se hace? La ciencia se puede hacer, se hace en la Argentina, se hace, Sí, pero claro. se hace con otro clima, con otra comprensión de su importancia en el mundo desarrollado, por llamarlo de algún modo. En Argentina se hace ciencia, se hace mucha ciencia, ciencia de altísimo nivel, y eso uno lo comprende cuando va a trabajar afuera, comprende que el nivel con el que se forman los científicos en Argentina es extremadamente alto, y teniendo en cuenta las condiciones en las que generalmente se trabaja en Argentina en ciencia, eso tiene un mérito doble o triple, porque los recursos a los que se accede en Europa o en Estados Unidos o en los países desarrollados, o incluso los no tan desarrollados, pero que tienen un convencimiento de la importancia de la ciencia, esos recursos son mucho más fáciles de obtener. Es decir, el recurso está ahí, el proyecto se aprueba y uno directamente ejecuta el dinero y todo funciona de manera mucho más ágil. ¿Sí? El científico no se tiene que ocupar de hacer otra cosa más que pensar en su tema y gastar el dinero. Y eso facilita mucho que los proyectos lleguen a buen puerto. Acá siempre es un tema la ejecución del dinero. A veces los proyectos se aprueban, pero cuando aparece el dinero ya es muy tarde porque el dinero ya no sirve para lo que uno lo quería usar, porque los precios aumentaron, porque los subsidios son muchas veces en pesos, pero lo que uno quiere adquirir está en divisa y después ya no se puede adquirir lo que uno quiere o ya no puede viajar a donde uno quiere o bueno, todo se va entorpeciendo y es muy difícil cumplir con los objetivos que uno tenía en mente para su investigación. Y ese es siempre un tema acá. Pero eso no quita que haya gente que de todas maneras, a pesar de todas esas dificultades, se esfuerza un montón y logra resultados que son francamente admirables para las condiciones en las que se trabaja. ¿Vos dónde te sentís más cómodo? ¿Con la investigación pura o con la aplicada, como en el caso de la aduana? ¿Vos preferís que te pidan, vamos para este lado con los neutrones, o que te dejen investigar libremente a ver para dónde va el movimiento? Yo tengo una orientación desde siempre que es lo aplicado. No era un buen físico teórico cuando estudiaba y nunca fue esa mi orientación. Siempre fui una persona, un profesional más orientado a lo aplicado, a los resultados concretos, tratar de buscar un foco en qué se quiere lograr con esto y bueno, movernos hacia ese lado, lograr un objeto o un dispositivo que funcione y dé un resultado concreto en un tiempo determinado. Así que esa es mi orientación. En este momento, mi trabajo en los últimos 6 años en Alemania fue para un proyecto suizo-alemán, que era diseñar y construir en Suecia un instrumento de imágenes con neutrones para un proyecto europeo. Ese instrumento se llama Odin y 5 años o 6 años después de que el proyecto comenzó, con un tiempo límite de 5 años y un presupuesto establecido, fijo, que casi no se podía modificar, hoy el instrumento existe, está ahí, está montado en Suecia, listo, y el año que viene, creo que en abril o algo así, ya tendría los primeros neutrones y todo sale bien y se puede comenzar a utilizar. Y ahora se está finalizando de montar las últimas cosas que no tienen que ver con hardware, sino con integrarlo al sistema informático, ponerlo a funcionar sin neutrones para que el año que viene funcione. Así que mi perfil es bastante práctico, pragmático, aplicado, si esa es la respuesta de la pregunta. Yo te preguntaría, Aure, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te quedás allá? Si podrías regresar a colaborar con la ciencia argentina en algún momento. Bueno, yo me fui en el año 2019 para allá. En el año 2018, a principios o a mediados del 2018, la situación acá se comenzó a complicar un poco, digamos. Creo que fue cuando el gobierno de Macri hizo el acuerdo ese con el fondo por los 50 y pico de mil millones de dólares.
Y se combinaron varios factores. Ese no fue el único motivo por el que viajamos afuera. Viajamos, digo, porque en el año 2014 conocí a quien hoy es mi esposa, y con ella estábamos viviendo en Buenos Aires porque habíamos decidido hacer nuestra vida acá en el 2016, así que nos habíamos mudado, vivíamos acá. Ella tiene sus padres en Alemania, que también necesitan su ayuda, cada vez necesitan más su ayuda, y en ese momento también veíamos como algo importante que pudiéramos estar allá más presentes para ayudar a sus papás. Así que fue una combinación de factores. Por un lado, el hecho de que acá la situación se estaba enrareciendo en el aspecto económico, porque ya sabíamos, o por lo menos yo conocía cómo funcionaban estas historias de acuerdos con el Fondo Monetario, como hizo Macri en ese momento, y bueno, me imaginé que el panorama en el futuro no iba a ser muy fácil por ese lado, y también el aspecto de familiar ayudó a tomar la decisión. En aquel momento también surgió la oportunidad, era una oportunidad profesional importante para mí, viajar a Alemania a trabajar en este proyecto que se llama, para este instrumento en Suecia, ya que en ese momento era un salto profesional, ¿sí? O sea, si bien el proyecto de acá era importante y lo sigue siendo, se cerraba el ciclo porque habíamos ya trabajado 3 años, era el fin de la ingeniería preliminar para el instrumento Astor, que se terminó cerrando en ese momento, y aquel instrumento Odin había también cerrado la ingeniería preliminar y comenzaba la ingeniería de detalle, y el científico líder a cargo de aquel proyecto en Alemania se volvía a Estados Unidos, también a causa de su esposa, porque su esposa también tenía que volver a Estados Unidos, ella es norteamericana y tiene un cargo en la universidad, y si no volvían a Estados Unidos lo perdía. Es como que se generó toda una serie de circunstancias que favorecían varias cosas. Por un lado, para mí, un salto profesional, ayudar a la familia de mi mujer en Alemania, y bueno, viajar al exterior en un momento en el que acá las cosas se ponían un poco raras, y según mi experiencia previa, ya que había estado en la universidad a fin de los años 90, las cosas podían empeorar para lo que era la ciencia argentina, y pensé que era el momento de probar suerte afuera. Y bueno, sí, funcionó Déjame decirte profesionalmente. que un argentino como vos siempre es bienvenido, estés acá o en Alemania o en Estados Unidos o en cualquier lado, porque es un orgullo que los compañeros como vos aporten al país desde adentro, desde afuera y también al mundo para que vean lo que es un argentino en acción. Siempre serás bienvenido, estés aquí o estés en Alemania o estés donde sea en el mundo. El mundo se ha achicado, es más fácil, las nuevas generaciones profesionales suelen ir y venir por todos lados y asentarse por un tiempo en cualquier lado, así que son tendencias que ya han surgido del país hace rato, pero que a esta altura hay que comprender que todo eso enriquece, y desde todo punto de vista un argentino es bien visto en cualquier lado cuando tiene la formación, el espíritu, la cultura y la calidad de efecto y del respeto y también de la audacia de los argentinos. Gracias. Yo siempre trato de hacer mi aporte de afuera. Recuerdo que en aquel momento, cuando recién me seguía mucho en contacto con las colegas de acá, el laboratorio donde yo trabajaba acá organiza todos los años escuelas de física de neutrones. Los 2 primeros años que todavía estaba allá, dando capacitación para gente o estudiantes de acá que se anotaban en esas escuelas. Siempre que me piden, la brindo, con gusto, por supuesto. Evidentemente, a mí me encantaría, por supuesto, volver a trabajar acá. Si las opciones fueran otras, obviamente los problemas subsisten y han incluso empeorado. Lo que es la financiación de proyectos de ciencia, y eso pasó a la motosierra y no sé, no está quedando mucho en pie por el momento. Y bueno, profesionalmente, obviamente, es para mí una gran oportunidad seguir trabajando allá en proyectos que tienen mucha importancia a nivel mundial también. Es una oportunidad que no quiero desaprovechar. Tengo energías, capacidad para volcar mi conocimiento. Aureliano, te agradezco la oportunidad. En pocas palabras y a lo criollo, ¿puedes explicarme qué significa este proyecto del hidrógeno verde? Hasta donde yo sé, la idea es obtienen el hidrógeno puro por algún proceso físico-químico, sacan del agua o de algún otro material que contiene hidrógeno en su molécula, y después el hidrógeno es lo que se utiliza para mover un auto o
o generar energía. Entiendo que es mejor, por supuesto, que usar un combustible fósil, ya que el producto de generar energía o mover un auto con hidrógeno es agua, en vez de producir un gas que después genera el efecto invernadero. Entonces, toda la idea es tener hidrógeno y después usar ese hidrógeno como combustible, ya sea para generar otra vez energía o para mover un auto que está cargado con hidrógeno y el motor funciona con hidrógeno. Ese hidrógeno, ese gas, el auto tiene que tener lo que se llaman celdas de combustible, circula hidrógeno por un lado, por el otro circula otro gas y hay un intercambio iónico, y ese intercambio iónico genera una diferencia potencial eléctrico y un transporte de carga eléctrica, que es finalmente lo que mueve al auto, que sería eléctrico, pero alimentado con hidrógeno. O sea, el residuo no es contaminante. Me parece que se llama también verde porque si no me equivoco, uno puede generar o producir a su vez el hidrógeno, en donde lo genera para después ponerlo a funcionar en un auto. El gas se puede producir usando, por ejemplo, molinos. Entonces, a su vez, el molino no es un contaminante, es una fuente de energía renovable, porque proviene del viento. Entonces, es como que el ciclo ecológico se cierra, porque uno produce hidrógeno que a su vez en un auto no genera contaminación y lo produjo a su vez usando una fuente de energía renovable como sería un molino o una central hidroeléctrica o un dique. Entonces la ecuación ecológica cierra por ese lado y por eso se llama hidrógeno verde. Bueno, que no quiero dejar pasar un aspecto muy importante de la vida de Aure. Aure, yo le digo Aure porque es amigo, está casado con una chica alemana, Claudita, hermosa persona, que además baila muy bien el tango como él. Y Aureliano es no solo milonguero, sino DJ en Europa. Entonces le quería preguntar, ¿cómo es la vida de un milonguero porteño, pero milonguero de los mortales, milongueros de los fanáticos en Buenos Aires? ¿Cómo es la vida de ese milonguero allá en Alemania? Si es mejor, peor, superior, ¿cómo es? Bueno, yo estoy en Múnich. Alemania es uno de los países de Europa con una de las mejores escenas tangueras. Quiero decir que hay mucho movimiento, en muchas de las ciudades hay milongas, clases, en fin, mucho para hacer con el tango. La gente se muestra muy interesada en este aspecto de nuestra cultura. Después eso los lleva a muchos de ellos a profundizar en Argentina, viajan acá, aprenden a bailar folclore, y hay toda una movida que es súper interesante en Alemania y en muchos lugares de Europa. Sí, ya en el año 2015, cuando viajé allá, comencé a pasar música en algunas milongas locales en Múnich. Ya ponía música acá en Argentina, en Bariloche en su momento, y bueno, comencé allá a poner música. Y bueno, después ya mucha gente me conocía, así que cuando volví en el 2019, después de la pandemia sobre todo, seguí haciendo eso, poniendo música en las milongas. Sigo allá, bailo, y hay también eventos para ir a bailar fines de semana completos en distintas ciudades, así que también uno aprovecha que está todo cerca, viaja con un tren, puede bailar. Se baila muy bien, técnicamente, mucha gente realmente lo siente genuinamente y uno puede realmente bailar muy lindo como se baila acá, pero no es lo mismo porque no deja de ser gente que tiene el tango como un hobby y no es en el fondo como cuando uno está acá, que el tango se respira, porque uno está en la calle y el tango está ahí. O sea, y va a la milonga y baila con la gente que es argentina y que tiene el tango como respirar, es parte de la vida diaria. No solamente, no es por hobby, sino porque es parte de la vida, ir a la milonga, socializar, encontrar amigos y bailar. Así que, pero de eso es lo que yo busco acá cuando vengo. Con mi esposa venimos todos los años y buscamos estar un poco envueltos de nuevo en el calor del tango cultural, ¿no? Y no de solamente que sea por hobby, sino aprovechar el otro aspecto que tiene más que ver con el espiritual. Aureliano, así como está el proyecto Astor, ¿no? Se desarrolló el proyecto Astor. ¿Tenés otro nombre en carpeta para proyectos que vengan? No, porque ya tienen nombre los proyectos en los que estoy involucrado ahora. El que Mm. Odín se llamaba el instrumento de Suecia,
y ya tenía ese nombre asignado, no pude meter la cuchara, ya está. Y los proyectos en los que estoy ahora trabajando, o voy a empezar a trabajar en Alemania, en Múnich, son proyectos alemanes y también ya tienen, lamentablemente, su nombre, pero sí, apenas vea la oportunidad, voy a plantar mi banderita. Ten en cuenta dos, por lo menos. El Eternauta es uno, Sí. y otro es Milonguero Viejo. Oh. Tinta Podría ser. roja podría ser otro. También. Bueno, maestro, ya se nos fue el tiempo, Aureliano. Escuché finalmente lo que dijiste, que a vos te gusta bailar acá porque acá se respira el tango. Eso es lo más lindo. Bueno, y te Así es. esperamos siempre. Por supuesto, como te dijo Martín, te vamos a esperar a vos y a toda una concepción de lo que es la Argentina y de lo que puede ser la Argentina, de lo que podría Exacto. llegar a la Argentina. Así que te agradezco muchísimo esta charla, y espero que haya otra y que sea presencial, que vengas a la radio y que tomemos unos mates y hablemos distendidamente. Por Así que muchas supuesto. gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y sí, siempre que me necesiten, ahí voy a estar. Virtual puede ser también en cualquier momento, porque salvo el problema horario, si en algún otro momento quieren hablar conmigo, me avisan y los atiendo desde allá. No hay ningún problema. Gracias, maestro. Muchas gracias.